hablando. La Universidad de San Carlos de Guatemala, también conocida como USAC, es la universidad más grande y más antigua de Guatemala y la única de carácter público. Su historia se remonta a las diversas gestiones del obispo licenciado Francisco Marroquín para la fundación de una universidad en la ciudad de Santiago de Guatemala, hoy Antigua Guatemala. Al fallecer el obispo en 1563, dejó bienes para fundar el Colegio de Artes, Teología y otras Ciencias, un sueño logrado en 1620 al establecerse el Colegio Santo Tomás de Aquino. El 31 de enero de 1676, 56 años después, el monarca español Carlos II promulgó la Real Cédula de la fundación de la universidad, documento que llegó a Guatemala el 26 de octubre de 1676. La USAC abrió por primera vez sus puertas el 7 de enero de 1681 a 60 estudiantes inscritos, 7 de teología, 36 de filosofía y los restantes de Instituta y Quechiquel. Fue el centro de las ideas republicanas e impulsora intelectual de la independencia. Proporcionó los cuadros intelectuales que dieron vida y forma a las primeras instituciones del período republicano. En 1832 se estableció una educación laica y la academia se dividió en 3 secciones: ciencias físicas, matemáticas y médicas, ciencias eclesiásticas, morales y políticas, literatura y artes. El 18 de agosto de 1837, con la participación de egresados de esta academia, se redactó la primera Declaración de los Derechos Humanos en Guatemala, con el nombre de Declaración de Derechos de los Habitantes del Estado de Guatemala. La segunda se emitió el 14 de diciembre de 1838 a cargo del nuevo jefe de Estado de Guatemala, Mariano Rivera Paz. Al final del gobierno conservador de Rafael Carrera, se le asignó a nuestra universidad el nombre de Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo. Sin embargo, fue durante este gobierno en que egresaron los universitarios que impulsaron nuevamente el periodo liberal que triunfó el 30 de junio de 1871, liderado por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. En un primer documento de Justo Rufino Barrios, llamado el Acta de Patricia, se decreta que la institución primaria es laica, gratuita y obligatoria para toda la República de Guatemala. En 1875, Justo Rufino Barrios, como presidente de la República, emitió el decreto denominado Ley Orgánica de la Instrucción Superior, suprimiendo la Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala y creándose la Universidad de Guatemala. Se crea también por primera vez el Consejo Superior Universitario, compuesto por el rector, vicerrector y los decanos de las facultades. Esta institución pasa a ser dependencia directa del gobierno. En 1882 se emite la Ley Orgánica y Reglamentaria de Instrucción Pública, siempre buscando una separación con la Iglesia Católica y regulando la formación profesional. Se separó la educación media o bachillerato de la universidad, quedando a esta última los grados de licenciado y doctor. Se establecen las facultades de Derecho y Notariado, Medicina y Farmacia, Ingeniería, Filosofía y Literatura. En 1898 toma posesión de la presidencia de la República Manuel Estrada Cabrera, quien permanece en el poder por 22 años. En este contexto surge con fuerza el movimiento estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este mismo año, previo a la Semana Santa, los movimientos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, así como las de Ciencias de Salud, unieron voces a través de un desfile bufó en pro de los desprotegidos y contra las injusticias. Tal pronunciamiento se llamó la Huelga de Dolores. El 15 de septiembre de 1899, en la celebración del 78 aniversario de nuestra independencia de Centroamérica, se organiza la Sociedad El Derecho, actualmente conocida como la Asociación de Estudiantes de Derecho, AED. Posteriormente, el 22 de mayo de 1920, se fundó la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, a raíz de la creación del Club Unionista de Estudiantes Universitarios, el 14 de enero de 1920, grupo que fue la avanzada en el derrocamiento del dictador Estrada Cabrera. El 4 de mayo de 1920, la Asamblea Nacional Legislativa le restableció a la Universidad de San Carlos de Guatemala la autonomía de las facultades, lo que permitió nuevamente a las facultades elegir a sus autoridades y convocar a oposición las cátedras de estudio. En 1927, bajo el gobierno de Lázaro Chacón, la universidad retoma su nombre de Universidad de San Carlos de Guatemala.
Durante esta época, la Asociación de Estudiantes Universitarios fundó la revista Studium, transmisora del pensamiento intelectual más avanzado de la época, especialmente en lo relativo al compromiso y responsabilidad estudiantil, trayendo autonomía intelectual del movimiento estudiantil, libertad de cátedra, etc. En 1931, el general Jorge Ubico es electo para desempeñar el cargo ejecutivo de más alto nivel, convirtiéndose en el último dictador del siglo XX. Suprimió la libertad de la universidad de elegir a sus autoridades académicas. En 1938 se aprueba otra ley universitaria en donde aparecen las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Médicas, Ciencias Naturales y Farmacia e Ingeniería, creándose las facultades de Odontología y de Ciencias Económicas. La huelga de Dolores fue prohibida en 1943 y en junio de 1944 se iniciaron manifestaciones en contra de la tiranía a través del Magisterio Nacional, los estudiantes universitarios, sectores trabajadores y otras fuerzas organizadas de la sociedad civil, dejando el 25 de ese mes la muerte por las fuerzas del régimen de la maestra María Chinchilla. Esto generó más manifestaciones que provocaron la salida de Jorge Ubico a los Estados Unidos. Luego, estudiantes y profesores de la Universidad de San Carlos de Guatemala lograron un cambio total de autoridades, derogación de leyes universitarias, las cuales crearon la fundación de la Facultad de Humanidades, Escuela Superior de Pedagogía, Instituto de Ciencias Indígenas y principalmente la autonomía universitaria. La rectoría de la Casa de Estudios quedó a cargo del doctor Carlos Federico Mora, profesor de gran valía y prestigio entre el sector universitario. El 9 de noviembre de 1944 se decreta la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, comandados por 14 estudiantes junto a militares progresistas. Estudiantes y profesionales llevaron al poder al doctor Juan José Arévalo Bermejo, bajo el partido político Frente Popular Libertador. Este gobierno consideró la educación como un pilar fundamental, construyendo en las cabeceras departamentales 16 escuelas tipo federación. Así, los estudiantes ya no tenían que realizar necesariamente sus estudios de educación media en la ciudad. El primer rector electo democráticamente y electo por 2 periodos es el doctor Carlos Martínez Durán, defensor de la autonomía universitaria y de los derechos humanos. Bajo su mando se adquirieron los terrenos donde actualmente está construida nuestra universidad e impulsó la fundación de centros universitarios, por ejemplo, en Quetzaltenango. También en su época se creó la Facultad de Agronomía, la Facultad de Medicina Veterinaria, la Facultad de Arquitectura y se planteó la posibilidad de crear las unidades académicas adscritas a las facultades, como la Escuela de Ciencias Psicológicas, de Historia y de Trabajo Social. También se destacan los siguientes movimientos históricos: la Contrarrevolución de 1954, un movimiento estudiantil entre marzo-abril de 1962 organizado por la AEU, durante el cual ocurrió una masacre en varios establecimientos y fallecen varios estudiantes. Esto ocurrió durante el gobierno del general Idígoras. De igual forma, el 29 de marzo de 1976 hubo un atentado contra el catedrático universitario Manuel Colom Argueta, quien fue asesinado 3 años después. El 8 de junio de 1977 fue asesinado el licenciado Mario López Larrabe, ícono en la defensa de los trabajadores de Guatemala. En 1978 llega al poder Romeo Lucas García, quien marcó una época de violencia a nivel nacional. El 20 de octubre de 1978 fue vilmente asesinado el secretario general de la AEU, bachiller Oliverio Castañeda de León, y otros grandes líderes universitarios en los años siguientes. Al día de hoy, la universidad atiende a más del 70% de la demanda de educación superior a través de 21 centros universitarios, cumpliendo así la misión de ir y enseñar a todos. La lucha constante de la Universidad de San Carlos de Guatemala por representar a nuestro país es evidente y es un pilar en su desarrollo. A pesar de haber atravesado por épocas muy lamentables que cobraron el bien más preciado, la vida, la universidad sigue viva y latente, y en ella hay muchos profesionales que se esfuerzan por brindar lo mejor a los más de 190,000 estudiantes que ingresan anualmente a esta casa superior de estudios.